Muy buenos días, esto es Filósofos del siglo XXI y hoy vamos a hablar de qué es la filosofía y qué es lo que llamamos historicidad de la filosofía. La filosofía se entiende como el amor a la sabiduría, tal y como lo establecieron los antiguos griegos. Es filósofo quien persigue, aunque raras veces alcanza, la sabiduría. Y no olvides que estudia nuestro mundo mediante las teorías, no sin ello perdiendo su aplicación práctica. La filosofía no va a existir porque sí. Va a querer fundamentar algo, va a tener un objetivo, una ultimidad, una pretensión de universalidad. La filosofía va a intentar criticar, clarificar y sistematizar. Siempre ha sido la misma. Podemos distinguir tres etapas, la del ser, la de la conciencia y la del lenguaje. Estas etapas no se alejan tanto unas de otras. Miran su pasado, lo critican y lo desmitifican. La filosofía moderna no olvida su pasado. Sigue mirando siempre a la filosofía de antaño. La modernidad no ha conseguido alterar la esencia de la filosofía. La tecnología no modifica el método mediante el que filosofamos. El pensamiento se mantiene el mismo. Buscamos unos pensamientos radicales que al final acaban siendo los mismos en todas las etapas y épocas de la historia. Se apunta a la presencia de unos problemas universales. Nada cambia a lo largo del tiempo, solo las formas y las presencias. A lo largo del tiempo, enriquecemos nuestro lenguaje para resolver los problemas filosóficos. Adquirimos una elasticidad histórica. Esto no hace que el problema cambie, el problema sigue siendo el mismo, pero nuestra manera de abordarlo refleja los tiempos que vivimos y se acerca más a nuestras necesidades. Filosofía y mundo. El vocabulario no cambia. Los problemas son los mismos que antes. El vocabulario es igual. Podemos hablar de tres mundos: el histórico, el de las actividades y el vivido. Así pues, veremos la filosofía como... La historia de la filosofía se entiende como historia interna de la filosofía. ¿Cómo ha convivido el autor con el mundo? ¿De qué manera ha fundamentado sus doctrinas en base a su experiencia vivida? ¿Y son sus doctrinas capaces de aguantar la prueba del tiempo? ¿Son capaces estas de resolver los problemas de sus tiempos? Historia crítica de la filosofía. Expresa las influencias de los autores y las realidades de su mundo. Historia externa de la filosofía. ¿De qué manera conviven la filosofía y el mundo? ¿De qué manera la cultura, la ciencia y el arte influencian a la filosofía? ¿De qué manera la filosofía influencia a estas? ¿Y tú? Sí, tú. Ahora que sabes todo esto, ¿a qué esperas para empezar a filosofar? Bueno, pues creo que ya estaría. El vídeo está subido, solo queda que preparemos los demás, que los subamos y podremos reiniciar el canal. Voy a volver a ver cómo me ha quedado el vídeo de San Agustín. Muy buenos días a todos, esto es Filósofos del siglo XXI y yo soy Julián. Hoy voy a explicarles de qué manera el cristianismo interactuó con la filosofía y cambió su curso durante más de un milenio. Comencemos, pues. Nos damos cuenta de que el cristianismo es una religión. Interpretamos la filosofía como un sistema lógico, por lo tanto, parece que hay algo incongruente entre esto. Sin embargo, consiguen interactuar. ¿De qué manera interactúan? ¿De qué manera funciona esta filosofía cristiana? ¿Cuál es el interés que intenta resolver esta filosofía? La filosofía antigua griega, ya establecimos previamente en otros vídeos, que se dedica a resolver los asuntos humanos. Se dedica a resolver la manera en la que debería el ciudadano comportarse en sociedad, cómo debe enfrentarse al mundo, de qué manera deben confrontarse los hombres entre sí, mientras que este tipo de filosofía, la filosofía cristiana, una filosofía de la religión, va a ampararse en un principio divino. Por lo tanto, no interesan tanto los asuntos humanos como los asuntos de la creación, los asuntos de si existe o no lo divino, si existe o no Dios, de qué manera su providencia actúa sobre nosotros y en los asuntos morales, éticos, de virtud, todo se examinará bajo el filtro de lo que la divinidad decide que es como es, no desde una perspectiva humana. Por decirlo de un modo, estamos en una etapa teocentrista y no antropocentrista, centrada en los humanos. Me gustaría hablar de los neoplatónicos. Los neoplatónicos son el ejemplo por excelencia cuando hablamos de filósofos cristianos tempranos en la Roma tardía. ¿Por qué?
toman la teoría de las ideas de Platón, en la que nosotros tenemos unas ideas que se proyectan sobre el mundo, tenemos un mundo superior, verdadero, tenemos un mundo inferior, que será verdadero, pero está pintado por la opinión y por los sentidos. Pero los neoplatónicos van a añadirle un pequeño giro, un pequeño matiz. ¿De dónde vienen estas ideas? Del uno, de Dios. El Dios les da orden y sentido, de Él deben derivarse, si no, ¿de dónde vienen? Deben venir de algún lado. Y esto, asimismo, les permite explicar de una manera bastante cohesiva de qué manera la divinidad puede interactuar con los estratos más bajos, de qué manera se proyecta un mundo superior y un mundo inferior, todo regulado por un orden divino, el de Dios. A continuación, para elaborar más sobre este concepto y sobre los que hemos estado explicando, hablemos de San Agustín de Hipona, filósofo del que ya hemos hablado muchas veces antes. Hablemos pues de San Agustín. ¿Cuál es el objetivo de San Agustín? San Agustín intenta difundir la fe. San Agustín intenta hacer razonable la fe. San Agustín demuestra o intenta demostrar que la paz y la felicidad se hallan mediante la fe y en la piedad de Dios. Pero ¿de qué maneras va a intentar el razonar esto? ¿Cuáles van a ser sus doctrinas? ¿Por qué tantos escritos? Comencemos pues por la teoría de la iluminación para entender de qué manera está estructurada el mundo que plantea San Agustín, este mundo tan inspirado en el mundo platónico como estábamos diciendo previamente en los neoplatónicos. Teoría de la iluminación. Nosotros tenemos la fe. Los seres humanos con la fe nos podemos acercar a la verdad divina. Nos acercamos a la verdad divina, nos acercamos al amor verdadero y la luz ilumina nuestra razón. Y nuestra razón ya no está en las tinieblas, y como ya no está en las tinieblas, puede pensar verdaderamente. Es decir, en uno, Dios, lo superior, puede ser alcanzado mediante la purificación del estrato inferior, mediante la fe. Nos va a interesar hablar también del alma. Claro, como en Platón, el alma es superior al cuerpo, pero no es tripartita y no hay reminiscencia. El alma fue creada, porque aquí no hay ideas preconcebidas, aquí hay ideas que no han sido preexistentes ni eternas, sino que residían en Dios, han sido creadas en Dios, y si existían desde siempre como parte de Dios, no individualmente. La cuestión es que aquí vamos a tener un orden superior e inevitablemente va a tener que manifestarse en todos los aspectos. En cuanto a algunas de las pruebas que San Agustín emplea para demostrar la existencia de Dios, tendríamos 3. La primera tiene que ver con que Dios es razón suficiente para existir. Si nos imaginamos una idea universal, algo que deba ser inexorable y eterno, algo que pueda sostenerse por sí mismo, ¿qué definición corresponderá a Dios? Un razonamiento sin duda muy parecido al cartesiano. Por otro lado, nos habla del consenso universal que existe entre los humanos y apunta a que los seres humanos que no creen en la existencia de la divinidad superior son defectos por naturaleza. Y es que, parece ser, es difícil encontrar seres humanos que al menos no se sientan atraídos hacia ese concepto de universalidad. Por otra parte, apunta a la existencia de un mundo ordenado, estructurado, una creación con un sentido. Finalmente, sobre el pecado humano, sobre aquello que se dice el pecado de Adán, San Agustín enseñará que los pecados de los hombres son los morales, porque son aquellos que podrían evitarse con su voluntad. Es decir, el ser humano tiene el libre albedrío para tomar la decisión, decide tomar las decisiones equivocadas, decide pecar por sí mismo. El dolor del alma es el dolor que se perdona solamente mediante la piedad, pero no por sí mismo, porque no merece ser perdonado. El dolor físico, en cambio, no es motivo de pecado directo. El dolor moral precederá siempre al dolor físico. No nos extenderemos más sobre San Agustín esta vez, pero en otra ocasión prometo hacerlo. Me despido de vosotros. Un saludo. Pues bueno, bastante mejorable, pero ¿qué se le va a hacer? Habrá que tomar otra toma. En fin, pero por hoy he acabado. Oráculo de Delfos. Estoy aquí porque quisiera evitar la trágica muerte de Sócrates. ¿Podrías evitarlo?
Los hilos del destino son tortuosos, pero con esta daga podrás cortarlos. Ten cuidado pues, habrás de pagar un precio. El joven universitario da por finalizada la primera parte de su proyecto de canal de filosofía. Al día siguiente debe estudiar, sin embargo, en Las Cabinas le espera una sesión intensa, cuanto menos, y un camino bastante largo. ¿Ha sucedido algo extraño, acaso? Adif recomienda un uso responsable de la mascarilla en el recinto de la estación. ¡Sócrates! Lo siento. Tengo que cambiarlo todo. ¿Un crimen perpetrado? ¿Qué y cómo ha sucedido? ¿Y ese misterioso individuo? Pero, Julián despierta y ¿qué ve? ¿Acaso son dos individuos vestidos con togas? Aquel entorno le es desconocido, pero al mismo tiempo le resulta terriblemente familiar. Cualquiera diría que se halla en Atenas. Nunca deberías haber llegado a tal punto. Era menester, Sócrates. El daño ya está hecho, Aristóteles. ¿Cómo te llamas, pues, joven? Me llamo Julián. Y si tú eres aquel Sócrates, dime qué te hizo ser el más digno entre los griegos. Y tú, Platón, ¿verdad? Dime, ¿con qué propósito me has traído aquí? Tu propósito es morir. ¿De qué te sorprende, Sócrates? El oráculo de Delfos me dio esta daga. Y mientras la tenga y cumpla el juramento, el tiempo estará a mis pies. No puedo aceptar esto, Platón. Era un mal necesario. Te dejo recapacitar, puesto que si no, a tu destino te tendrás que enfrentar. Ahora que Platón al fin se ha ido, Sócrates, quería preguntarte sobre los mitos. En mis tiempos, son todavía una forma de entretenimiento bastante popular, pero cada vez se piensa que son más para niños. Para ti, que eres un filósofo griego, en vuestros tiempos, ¿qué representan los mitos? Cuánta curiosidad muestras, joven. Pareces un verdadero sofista. ¿Quieres saber qué son los mitos? Yo Sí. te lo enseñaré. Enséñame. ¿Conoces el mito de Ícaro? Sí, creo recordarlo. Entonces habla sobre qué tal. Sobre cómo un joven desobedeció los consejos de su padre e intentó acercarse demasiado a él. Eso se puede aplicar a ti, joven. Quieres intentar ser sofista, pero estás desobedeciendo los consejos de los mayores. ¡Qué sabiduría, Sócrates! En verdad, no te equivocas, Sócrates. Yo soy joven y arrogante. Creo que de estos mitos se pueden extraer verdades muy importantes. No se trata de una cuestión de 1 más 1, tenemos una verdad probada, sino que podemos alcanzar de algún modo una sabiduría subyacente. Ícaro se opuso a los designios de los dioses, se le concedió el don de poder volar y se acercó al sol, a Helios, intentando desafiar la divinidad. Por esto, por su imprudencia, fracasó. Dédalo, en cambio, fue prudente. Dédalo fue recompensado por los dioses y llegó a término sano y salvo. ¿Lo has entendido, joven? La historia es lo de menos, lo importante es el mensaje que subyace debajo de esta. Da igual que un hombre pueda volar, eso es obvio que no ha sido imaginable. Lo importante es que entiendas que Ícaro actuó mal y que debes seguir los ejemplos de su padre, la prudencia y la sabiduría. ¿No estás de acuerdo, Platón? El mito exige creencia y es un producto de la imaginación que proclama que los eventos se construyen de la voluntad divina o la inevitabilidad de los destinos, proponiendo causas ocultas y hechos contradictorios, pero aspirando a una explicación total. El logos deriva de la razón y se defiende de ella constituyendo leyes universales y necesarias, proponiendo cosas demostrables y coherentes, aspirando pues a una explicación total. ¿Es así o no? Nada te equivocas, alumno de Sócrates. Nadie podría haberlo dicho mejor. Efectivamente, estábamos hablando sobre los mitos, sobre cómo unas
fantasías, representaciones de la realidad claramente falsas pueden enseñarnos a combatir contra la fortuna, contra la suerte, contra la locura, cómo pueden enseñarnos a ser buenos ciudadanos y a ser morales. Cómo una cosa tan sencilla puede ser inculcada a los niños desde pequeños, cómo puede enseñarles tantas cosas. Os he estado escuchando y me ha parecido muy correcto y adecuado. Pero bien, me gustaría hablar también de nuestros maestros, aquellos que nos preceden, los primeros filósofos en entender y comprender este mundo mediante la razón. De ellos nace mi doctrina. Julián, ¿te llamabas? Creo que te subestimamos. Al igual podría ser filósofo como otros, pero no igual de ilustre. Sublimes ánimos te veo, alumno. Atiende, pues, porque esto va a ser largo. Empecemos por el principio. ¿Te acuerdas de los milesios? ¿Cómo olvidarlos? Ellos fueron los primeros en describir la realidad de manera racional. Para ello utilizaron el arjeo, un elemento a partir del cual todo nace. Interesante curiosidad aquella de los milesios. Cada uno tenía una preferencia. Para Tales era el agua, para Anaximandro el apeirón y para Anaxímedes el aire. Cada uno quería una cosa. Bien decís, Sócrates y Platón. Efectivamente, los milesios tenían un arjé, un elemento único a partir del cual todo se forma. Lo importante de todo esto, creo yo, es que este elemento tiene la capacidad cualitativa que le permite cambiar. Es un uno, es lo mismo, a partir del cual, mediante procesos de rarefacción, calentamiento, enfriamiento, cambios de densidad, vamos a obtener otros elementos, pero todo parte de lo mismo. En ese sentido, da igual que sea determinado o indeterminado, da igual que haya una inteligencia superior que los rija o no. Esas son explicaciones para contener lo que significa la arjé. Pero no para todos los filósofos puede ser la arjé material. Bien, pues hablemos de Pitágoras. Los pitagóricos identificaban la realidad con los números. No los consideraban como meras representaciones, sino como la esencia misma o arjé. Para ellos, la armonía del cosmos venía regida por los números. Y no solo eso, creían que el mundo en sí era números. Mal final tuvieron, sin embargo. Aquel Pitágoras fue demasiado ambicioso para su propio bien. Muerto en la Acrópolis de Metaponto, rechazado en Lacris, desdeñado por Crotona, todas las enseñanzas de los pitagóricos fueron perdidas, salvo por aquellos pocos que pudieron regresar a Grecia exiliándose de la Magna Grecia. Cierto es, pero hablemos de Heráclito ahora. Un sabio injustamente tratado por los patanes de estas tierras. Heráclito decía que jamás podrás bañarte 2 veces en el mismo río, puesto que la segunda vez que entres, el agua ya no será la misma, ya que todo fluye y nada permanece. ¿Verdad? En nuestros tiempos, el filósofo de las lágrimas también es tenido por brillante. Una afirmación como esa, una sentencia como todo fluye y nada permanece, también refleja su doctrina. Él pensaba, Heráclito, que el mundo se define por los conflictos. Él piensa que la guerra es la paz, y la paz es la guerra, que la unidad solo puede encontrarse entre la oposición de contrarios. El bien y el mal deben contrarrestarse entre sí necesariamente para conseguir formar algo. Para él, todas las acciones se definen de este modo. De igual modo, él cree en una razón organizadora que entiende como el logos superior, como la divinidad, como Dios, y lo entiende mediante una arjé del fuego. Pero no pensemos que se trata de una arjé, tal y como la describen los milesios, que para él no son más que patanes. No usa una lógica pitagórica. La sabiduría de estos hombres, para el brillante Heráclito, no son más que una santa de mentiras que a nada bueno puede llegar. Heráclito entiende que con sus propios ojos va a poder ver la realidad tal y como es, que él puede comprenderlo todo, porque él tiene en su cabeza el principio de la sabiduría, que no es otro que el de saber apreciar las cosas tal y como son. Detente, no hables más de ese elemento. ¿Cómo dices, Sócrates? Renunció a gobernar la ciudad de Éfeso por considerarlos como perros. Huyó de ella para no tener que tratar con ellos y cuando cogió la enfermedad, menospreció a sus médicos por tratarlos como inútiles. Se untó el cuerpo con excrementos hasta que fue devorado por los perros. No hables de él, más habla de Parménides. Tuvimos ocasión de dialogar con Parménides hace un tiempo. Es un hombre que teme al vacío, niega confianza a su existencia y por ello su filosofía se define siempre en términos de unidad. Parménides defiende un monismo materialista sin movimiento.
sin devenir, sin pluralidad y sin cambio. Todas estas cosas resultan de los engaños de los sentidos. Solo podemos fiarnos de la razón. El mundo es finito, al igual que el tiempo. En verdad, Sócrates, me parece que mucha razón has tenido con lo que has dicho. Heráclito es un demente. En su sabiduría, ¿hay acaso ese bien que tanto caracteriza a tu filosofía? Aquel fin último que tal vez todos deberíamos buscar. ¿Y cómo, Sócrates? También has expuesto tú el postulado parmenidio, las doctrinas del monismo y las enseñanzas del gran maestro Eleata. No habríamos de hablar de quienes le refutaron, más o menos convincentemente. ¿No te parece justo, Platón, pues, hablar de Empédocles y de Anaxágoras? Empédocles aprovecha las doctrinas del monismo, ¿no? Sí que lo hace, porque toma una unidad mínima. Lo que pasa es que esta unidad la hace plural. Considera que las argés mínimas no pueden ser el uno, sino que deben ser los 4 elementos que tenían los milesios: agua, fuego, tierra y aire. 4. A partir de esto va a considerar que pueden combinarse entre ellos para formar objetos. Esto es lo que permite el cambio, pero las unidades mínimas en sí mismas, aquellas 4, son indestructibles e inmutables. Acepta la doctrina del cambio de Heráclito, pero al mismo tiempo toma las unidades de Parménides. Aquí confluye todo el conocimiento previo. De igual modo, le añade un matiz más, unas fuerzas del amor y de la discordia que permiten mantener, mediante fuerzas de atracción y repulsión, las uniones y las desuniones, lo que explica el por qué sucede el cambio y el por qué puede establecerse la unidad. Para Anaxágoras, toda la cuestión se reduce a que entre todos los elementos encuentra unas unidades comunes llamadas homeomerías. Él defiende una que está en todo y constituye el todo. Todo esto viene gobernado por la mente, una fuerza inmaterial que está presente en todos los seres vivos. Pero terminemos ya. De los atomistas solo te diré que hablan de una energía basada en átomos, unidades mínimas, indestructibles, impenetrables y sólidas, siempre en constante movimiento y autosuficientes. Bien, ¿qué has entendido de todo lo que hemos hablado? ¿Qué decían estos filósofos? A mí me parece, Sócrates, que los presocráticos intentan enseñarnos la diferencia entre la unidad y la multiplicidad, a encontrar un origen único en las cosas que conocemos como AG y a fundamentar la realidad en base a la razón. De igual modo, aprendí yo en mis tiempos que la filosofía posterior, la vuestra, vuestras doctrinas, se fundamentaron en las enseñanzas de estos presocráticos. Correcto, Julián. Está anocheciendo, Julián. ¿Quisieras acompañarnos a nuestra vivienda? Sí tendré que hacerlo. Platón y Sócrates invitan a Julián a su morada. El próximo día continuarán filosofando. Pareciera que Platón ya no desdeña tanto a Julián. ¿Podrá, pues, cumplir su juramento? Platón, Sócrates, os agradezco enormemente el que me hayáis permitido hospedarme en vuestra morada. Ha sido un placer, Julián. Pero dime, ¿qué se sabe en tus tiempos de nuestras doctrinas? Háblanos de esos sofistas a los que tanto despreciamos. Mucho se sabe en verdad sobre vosotros, pero comenzaré por los sofistas. Tenía un amigo en el futuro, Miguel Ángel, que hacía poco tiempo antes del incidente había elaborado una explicación muy acertada sobre quiénes eran los sofistas y cuáles eran sus doctrinas. A ver si la recuerdo. Todos estos filósofos del siglo XXI, y hoy voy a hablaros sobre los sofistas. Los sofistas nacen en el momento de máximo esplendor de la cultura griega. Se centran en estudiar al ser humano y la civilización en buscar normas objetivas. Entienden la importancia de la educación y son partidarios de un aprendizaje más teórico. Para ello, su programa de aprendizaje se centraba en la interpretación de poemas, gramática, religión, música y otros campos. Tenían dos modalidades de aprendizaje, el saber enciclopédico y la formación espiritual, dando gran importancia al arte de la retórica. Iban de ciudad en ciudad impartiendo clases a los nobles a cambio de dinero. Ellos creían que sus discípulos no terminaban ese aprendizaje en el colegio, sino que este solo era el comienzo. Fueron los primeros en entender la importancia de la virtud, creyendo que el ser humano estaba hecho para el bien y que la maldad era la excepción. También creían en el individualismo. A medida que pasó el tiempo, adquirieron una mala reputación debido a su concepto de política no desinteresada. Como conclusión,
decir que se caracterizaban por su cosmopolitismo, su teísmo, ser partidarios del relativismo y su creencia en la ley de más fuerte. Esto ha sido Filósofos del siglo XXI y os espero en la próxima. Así fue, pues, cuanto sucedió con los sofistas, y esto es cuanto se sabe de sus doctrinas. Me alegra de que haya ocurrido eso. Sobre vuestras ideas, ¿cuáles en particular, primero tú, Sócrates, y luego Platón, quisierais que os expusiese? Háblame sobre la mayéutica, joven. Sobre tus métodos de explicación, Sócrates. También, el mismo amigo del que hablaba elaboró una excelente explicación. ¿Por qué, pues, no intento recordarla? Hola, muy buenas a todos. Esto es Filósofos del siglo XXI y hoy os voy a hablar de Sócrates. Fue miembro de la escuela de Arquelao y vivió durante el florecimiento de Atenas. Su filosofía está centrada en las cuestiones morales y religiosas, afirmando también la existencia de verdades universales y promoviendo la importancia de la educación. Creía en un intelectualismo ético, es decir, que las personas que obran malamente lo hacen por desconocimiento, o que una persona que sabe lo que está haciendo nunca obrará malamente. Esta teoría fue duramente rebatida por Aristóteles, que afirmó que cada persona tiene una parte irracional en su alma que lo impulsa a cometer estos actos. También usó el concepto de la rectitud de Sócrates, que afirmó que el objetivo de todo ser humano es llegar a la felicidad absoluta, y esta solo se podía alcanzar a través de la rectitud y sin dejarse llevar por los placeres mundanos. Valoraba mucho la virtud, pero decía que no se podía enseñar, solo mostrar la parte intelectual de la virtud. Su método educativo se llamaba mayéutica, y lo usó junto con su ironía socrática para enseñar a sus discípulos que la mayoría de sus ideas estaban basadas en tradiciones y ideas preconcebidas. Muy bien, chicos, esto ha sido Sócrates y nos vemos en la próxima. Esto es, pues, Sócrates, cuanto sabemos de tu educación y de tus doctrinas en general. Poco más puede añadirse, salvo que desconocemos si son fruto de tu ingenio o del de Platón. Dime pues, Julián, ¿qué se sabe de mi caverna y de mi teoría de las ideas? Mucho se sabe sobre ti, Platón, pues la mayoría de tus obras se han conservado, sobre tu bien, sobre tus ideas, sobre tus doctrinas del alma. Muchísimo hemos aprendido. Tenía un amigo, Abel, que muy bien explicó toda la doctrina de Platón. Hola, muy buenos días. Bueno, por como podéis comprobar en las luces, buenas noches ya. Esto es Filósofos del siglo XXI y en el vídeo de hoy os vengo a explicar a Platón. Platón fue un filósofo ateniense, pupilo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Para formar una política más justa, creó la Academia, considerada la primera universidad europea, donde se enseñaba ciencia y filosofía de una manera desinteresada, por el simple placer del saber. Entre sus principales teorías está la de las ideas, mediante la cual identifica dos mundos. El de las ideas, en el cual hay conceptos universales, objetivos y permanentes, y el mundo sensible, el cual es muy cambiante y diverso, como los sentidos mismos. Platón también divide el alma en tres partes: la racional, aquella inmortal y por tanto la más importante; la parte irascible, la cual tiene todos los animales y es mortal; y la parte apetitiva, aquella relacionada con los sentidos. Esta, al igual que la irascible, también la poseen todos los animales y también es mortal. Platón, en busca de la defensa de las ideas de bien y justicia, proclamó la república como modelo del estado ideal. Esta constaba de tres estamentos: el gobernante, formado por los filósofos sabios; el de los guardianes, formado por los soldados; y el del resto de los ciudadanos, los cuales aseguraban las provisiones de la ciudad. Por tal de clarificar todo lo comentado anteriormente, Platón creó el mito de la caverna. Pero esto lo dejaremos para otro vídeo. Chao, chao. Me alegra que la filosofía haya llegado a vuestros tiempos y que siga teniendo una importancia en vuestras vidas. Yo también me alegro, Sócrates. Me parece, y a ti seguramente también te lo parecerá, que la esencia de la filosofía no cambia a lo largo de los tiempos, siempre se mantiene igual. Cierto es, tanto como que ha arribado el ocaso. Alcémonos pues, puesto que ha empezado a llover. Plou poc, pero pa lo poc que plou, plou prou. Vuestra conversación llega a término y la lluvia os fuerza a refugiaros. ¿Tienes una idea? Podrías decirles algo que no tienen cómo conocer, devolver el favor que te han hecho.
Bienvenido a nuestra humilde morada, Julián. Os lo agradezco enormemente, Platón, Sócrates. No todos los días se tiene oportunidad de hablar con hombres tan excelentes y sobre temas tan importantes. Ha sido un día maravilloso, y en verdad me alegro de haber podido conoceros, pese a que el inicio de nuestras relaciones haya sido tan tortuoso. Oye, La verdad es que ha sido un placer. No todos los días se puede filosofear tanto y tan bien. Una pena que haya anochecido tan pronto. Debimos de haber empezado más pronto. Es una pena que haya atardecido. yo me pregunto, sin embargo, aunque haya atardecido, ¿realmente ha de terminar? Vosotros me habéis expuesto tan bien vuestras doctrinas, las de aquellos hombres que os precedieron. Ahora me parece que solo sería justo que yo prosiguiese explicando algo que os ha de interesar sin duda alguna. Las doctrinas, las filosofías y todo aquello que enseñaron aquellos que vinieron después de vosotros. Estoy hablándoos de lo que se conocerá como las 5 escuelas morales del helenismo, como los grandes cambios que traerá Grecia al mundo, como la gran obra de Alejandro Magno. De estas 5 escuelas morales del helenismo que planeo explicaros, la primera sería la de los epicúreos. Su filosofía es una del placer, una que promulga que la felicidad última se encuentra en el cumplimiento de los placeres. Así lo promulgaba Epicuro en su jardín. ¿Cómo que en el cumplimiento de los placeres? ¿Acaso se trata de hombres censurables como los persas? De modo alguno, Sócrates. Yo, aun sin estar de acuerdo con ellos, entiendo que tiene cierta lógica su razonamiento. Para ellos, en esta vida, existen los placeres necesarios y los placeres innecesarios, como con todas las cosas. Ellos desdeñarán aquello que es innecesario y solo permanecerán con aquello que es verdaderamente necesario. No recurrirán a placeres degenerados como los persas. Sin embargo, sí que admirarán el placer, mas vivirán en la austeridad y aquello que les traiga la verdadera paz. No tratarán de buscar las verdades superiores, porque para ellos no va acorde con la naturaleza. ¿Me equivoco? En nada te equivocas, Platón. Lo único que buscan los epicúreos es la paz de su alma y de su cuerpo, el placer que ellos entienden como la ausencia completa de dolores. Creo que bastante sabemos ya sobre los epicúreos, que no sería conveniente extendernos más, así que prosigamos con la próxima de las escuelas morales del helenismo. A continuación vendrían aquellos a quienes se les llamó cínicos. Su deseo era el de vivir acorde a la naturaleza, completamente acorde a la naturaleza. Desdeñaban completamente cualquier institución y cualquier forma de vida que hubiesen escogido los hombres vivir que no fuese acorde a esta naturaleza que ellos decían. Por lo tanto, es una escuela muy moral. Sócrates se inspira en ti. Sin embargo, su actitud irreverente hizo que se ganasen el nombre de químicos, de perros. Por ejemplo, recuerdo cierta anécdota de un tal Diógenes el Cínico, al que tú, Platón, tendrás oportunidad de conocer. Apártate. Me estás tapando la luz del sol. Yo vine a estas tierras pensando que en estos lares habitaba un sabio, pero no veo más que a un perro. ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Acaso debería importarme? Yo soy Alejandro de Macedonia. ¿No me temes ahora que lo sabes? ¿Por qué debería temerte, pues? ¿Eres mal hombre? Nadie lo diría. Entonces, si no eres mal hombre, ¿por qué debería temerte? En verdad, mal habíate juzgado, Diógenes. Sí que eres un sabio. Ahora, yo, arrepintiéndome, te concederé el don que más desees. Tan solo vete y déjame disfrutar de la luz del sol en paz. Aplaudo tu bravura y tu sabiduría. De esas tierras, yo, entre los griegos, te proclamo como el más sabio. Y en verdad te digo que, si no fuese Alejandro, te gustaría ser Diógenes. ¿Verdad que ha sido un relato curioso? No puedo creer que haya existido un hombre tan interesante. Y que yo vaya a tener el placer de conocerlo. Platón, Sócrates, la siguiente de las escuelas morales del helenismo de la que vamos a tratar va a resultaros muy peculiar. Se trata de los escépticos. Ellos toman tu razón, Platón, tan poderosa como la hiciste, y le ponen unos límites muy apretados. Para ellos, todo conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestra vida, por más que intentemos razonar, porque no podemos hacer más que ello, y se ve tintado por nuestra experiencia sensible, por los sentidos, que como bien sabéis, no son fiables. La
fin y al cabo vosotros mismos lo dijisteis. Luego, nada puede ser fiable, dudaremos de todo. Admirables en sus perspectivas. Y dime, ¿cómo harán para solucionar este problema? ¿Qué harán para volver a hacer fiable la razón? Me temo, Platón, que no lo harán para desgracia tuya. ¿No lo harán? No, no lo harán. ¿Y por qué no lo hacen? Eso es porque los escépticos abandonan completamente la esperanza de encontrar la verdad en la razón y se van a dedicar más bien a intentar ver cómo de fiable es aquello que los sentidos nos permiten percibir. En este sentido, vamos a tener 4 ramas de los escépticos: los empiristas, los fenomenistas, los probabilistas y los pirionistas. Los pirionistas directamente no van a creer en nada. Los probabilistas van a intentar llegar a consensos de lo que es probable tomando los signos que encuentran en la naturaleza para hacerlo. Los fenomenistas se basarán en los fenómenos observables, mientras que los primeros que habíamos mencionado únicamente van a creer que en el empirismo, porque son empiristas, van a poder encontrar verdades ocultas en la naturaleza que se presenta tal y como es, pero no revelan las verdades subyacentes. Menuda sarta de bufes parece esta filosofía. A muchos nos lo parece. Y recuerdo, casualmente, un relato que evidenciaba perfectamente cuáles eran los peligros del escepticismo. ¿Cómo se llamaba? Efectivamente, el laberinto de los escépticos. Buenas, caballeros. ¿Podrían ustedes dos indicarme el camino hacia Pindobona? Por supuesto, joven. Es por aquí. ¿No ve la señal? Cierto es que la veo. Vente, joven, ¿acaso serás un patán y escucharás a este hombre tan engañoso? ¿No ves que esa señal de ir hacia Vindobona antes se encontraba aquí, donde claramente puedes ver este hueco? Cierto es que lo veo. ¿Acaso has intentado engañarme? No te dejes engañar por este demente. ¿Qué es más probable? ¿Que yo haya movido la señal para confundirte o que él haya acabado su agujero para despistarte? Que el probabilista me llame demente a mí. Si él cree que los signos pueden revelar la verdad en la naturaleza, pues se equivoca. Los sentidos nos permiten ver una realidad filtrada. Hay verdades ocultas subyacentes. Nosotros no podemos averiguarlas en verdad. En este momento, lo único que tú puedes pensar es lo que dicen los empiristas. ¿Qué es lo que ha sucedido por fuerza? ¿Qué es lo que puede verificarse? Dime, así pues, joven mensajero, ¿cuál será tu solución a este laberinto? Ustedes dos me están intentando marear. Mas, si ni de mis sentidos me puedo fiar, ¿acaso no podría yo, hasta de la razón, dudar? Bravo, joven. Has alcanzado la conclusión a la que queríamos que llegases. Dinos, pues, ¿cuál es tu verdadero propósito aquí? Me dirijo hacia el emperador, puesto que le tengo que entregar la medicina. Prosigue, pues, por tu camino, porque esto no era más que una prueba. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. No, por aquí tampoco es. Puesto que me han mareado más que a una perdiz, y ni de mi propio camino me ha servido, ¿acaso no debería yo volver hacia mi hogar y dejar en paz al emperador? ¡Joven! ¡No lo hagas! ¡Prueba! ¡No lo hagas! Es por aquí, joven. Sí, es el camino verdadero. ¡Salve al emperador! ¡No ve la ¡Que señal! os den! ¡No! Es increíble esto de lo que nos has hablado. Hombres que viven del placer, de la naturaleza y de la duda. Te pregunto pues, ¿acaso habrá también hombres que vivan de la virtud? Es hora, pues, Sócrates, de que os hable de los estoicos, que son aquellos que viven conforme a la naturaleza, pero sobre todo conforme a la virtud. ¿Y cómo hacen esto? Del siguiente modo, Platón. Para ellos, la felicidad se alcanza en la virtud, y esta virtud consiste en una serie de cualidades que deben mantenerse en todo momento, deben mantenerse juntas para conseguir la verdadera justicia virtuosa. En ese sentido, ellos pueden autogobernarse a sí mismos, pero no como los epicúreos, desdeñan los placeres y rechazan completamente las pasiones. Son hombres de hierro a quien nada afecta y siempre tomarán las decisiones correctas y virtuosas. ¿Cómo evitan pues caer en la tristeza y la melancolía? Haría falta tal vez un Hipócrates para contestar a estas cuestiones, Sócrates. Yo mismo dudo de que realmente no les alcance la melancolía. Veo bien, Julián, cómo pude haber influido en las doctrinas de estos hombres. Pero, dime, ¿cuál es la quinta de las escuelas?
curioso que seas tú quien lo pregunte, Platón, porque se trata de los neoplatónicos, aquellos que tomaron tu teoría de las ideas para intentar explicar el modo en el que se estructura la divinidad en este mundo. ¿Cómo dices? Pues así como lo oyes. En la etapa imperial tardía, sucedió que la filosofía experimentó un grave cambio. El nacimiento del cristianismo, la aparición de nuevas ideas, forzaron este cambio. Si aquellas escuelas morales del mismo que ya hemos comentado parecen dedicarse más a encontrar el sitio del individuo en este mundo, a ver cómo los sentidos interactúan con él, para los neoplatónicos lo fundamental va a ser examinar el rol de la divinidad en el mundo. ¿Y de qué manera emplearon mi doctrina? Pues, Platón, de tal modo toman tus ideas. Para los neoplatónicos existe sobre estas ideas de tu teoría de las ideas, sobre estos referentes inmutables, un uno creador que les da sentido a todos. En ese sentido, vamos a poder distinguir entre tres planos: la presencia divina del uno, la manifestación terrenal o endoterrenal que este uno podía retomar, y en las almas particulares que vienen alineadas a la materia. Aquello que está asociado o alineado a la materia es aquello que está más alejado del uno. Entonces, para ellos el orden está claro. Cuanto más te purifiques, más fácilmente conseguirás acercarte al uno y a la divinidad. De igual modo que podías tomar, aprendiendo como en tu mito de la caverna, referencias para poder acercarte a las ideas y al bien supremo y superior. Nos has contado no es tan diferente de lo que promulgamos nosotros, pero entiendo la necesidad de que haya una estructura gobernada por un único Dios. Efectivamente, porque en esta época de grandes cambios ya no existe el politeísmo tal y como lo concebís vosotros. Ya no son siervos de múltiples dioses los creyentes, sino que surge la fe cristiana, en la que únicamente va a existir un Dios, de manera similar a como lo proponían Genófanes y Heráclito, pero en este caso va a ser uno, inmutable, y los neoplatónicos van a intentar hacer razonable la fe. Avanzada la noche, Sócrates se quedará solo, y el destino cambiará contra Platón. Tras semejante debate todos se han retirado y nadie espera un imprevisto. ¿La inevitabilidad del destino salvará a Julián? ¿Es este el precio del que habló el oráculo de Delfos? ¿Cambiado han los deseos de Platón? Me envían los 30 cianos. Vas a morir. Llévame, no tengo miedo. Al final, Platón, no has conseguido evitar el destino. Buenos días, Platón. Para mí ya solo son días, Aristóteles. ¿Y tú, Julián? Ya sabes, Aristóteles, que aún no descubro el modo para regresar a mis tiempos. Pero dejemos eso de lado. Dime, ¿qué propuesto te trae aquí? ¿Por qué nos complaces con tu presencia? He venido a discutir con Platón. Ni de eso tengo ganas, amigo. De hecho, no sé ni por qué mantengo esta inutilidad en mis manos. De nada pudo servir. En verdad recuerdo como hace apenas 10 años aquí nos encontrábamos filosofando con el maestro. Debatamos, pues, nosotros. Hablemos sobre el alma, sobre la esencia, sobre la moral. Nada será igual. Dejemos pues a Platón en duelo y hablemos sobre tus doctrinas. Hablemos, pues. En mis tiempos, Aristóteles se reconoce como un gran genio de la lógica, uno de los grandes fundadores de sus pilares. Además, se reconoce como experto en muchos otros campos, en metafísica, en biología, incluso en medicina, gracias a tus estudios de anatomía comparada. Son pocos los campos en los que tú no proliferaste, un auténtico genio en todas las disciplinas. De la lógica, tú nos dejaste un lenguaje formal que nos permitió desarrollar la lógica durante más de 1000 años. Gracias a ti, tuvimos el silogismo, aquella interpretación de cómo si de un elemento podemos inferir un segundo, del segundo podemos inferir un tercero, y del primero volveremos al tercero, porque hay una conexión entre el primero, el segundo y el tercero que es inquebrantable. De igual modo, eres tú aquel que propone
términos tan complicados como los de sustancia, esencia y accidentes. Pero, ¿qué significaban ellos, acaso? Me halagas, joven. Háblame entonces de la esencia. Difícil desafío me pones, Aristóteles. ¿Qué es la esencia? La esencia, dentro del marco de la substancia, debe ser, entiendo yo, aquello que la hace ser lo que es, aquello que la define plenamente. Pero la substancia no se define únicamente por la esencia que la constituye, o más bien sí que se define, pero también incluye los accidentes, que son aquellos materiales que se dan en él sin ser necesarios para su existencia. Se diferencia esto de la esencia en el sentido de que la esencia sí que es necesaria. La esencia es la forma absoluta que toma, gracias a la idea y la morfé, pero no una idea platónica, sino una idea que define y que caracteriza a la sustancia, a la esencia, tal y como es. Todo esto viene reglamentado por el sistema de las 10 categorías. Aunque hoy en día ya no lo empleemos, es un sistema que nos ha ayudado mucho y gracias al cual hemos podido desarrollar muchísimos sistemas filosóficos. Estoy orgulloso de haber conseguido tanto. ¿Y de la ética? ¿Qué podríamos decir? ¿No es acaso el fin último de la ética llegar a la felicidad? ¿En verdad lo dijiste así? Muy cierto es, porque la felicidad, ¿qué es sino el justo punto intermedio? Porque nunca debemos acercarnos a los extremos, según tus doctrinas. Debemos apreciar siempre la moderación, siempre la amistad. Únicamente nos excederemos haciendo el bien, si es que uno puede excederse en eso. Y así seremos verdaderamente felices, tal y como se lo explicaste a Eudemo y a Nicómaco. Me acuerdo de ti. Pero me parece, Aristóteles, que está lloviendo. Tal vez deberíamos regresar a nuestra morada. Vamos pues. Prosigamos con nuestra conversación. Ahora hablaremos del alma. El alma es lo que convierte el potencial del cuerpo en acción. El alma es incuestionable, pero no es el misticismo fanfarrón. El alma es lo que provoca la vida, y es superior al cuerpo. ¿No opina lo mismo, Platón? No, Sócrates nos enseñó que el alma es superior al cuerpo, por lo tanto se desvincula de este. Acabo de volver, me he desprendido de mis togas y estaba escuchando que habíais proseguido con la conversación y que tú te habías animado a hablar, Platón. En verdad me parece que el alma, tal y como la describe Sócrates, es muy noble, pues purificando el alma en la vida podemos renunciar a lo malo de nuestro cuerpo, a los vicios y a las tentaciones que nos asolan durante nuestra vida. Si las resistimos, si purificamos nuestra alma, conseguiremos que este alma se desvincule completamente de él y se acerque al bien. Pues recordemos que aunque se pueda desvincular de él, el cuerpo sí que puede afectar negativamente al alma. ¿De qué otro modo podríamos, si no, concluir esta conversación sobre el alma? Una vez más, os agradezco por el que me hayáis ofrecido una conversación tan placentera como esta, pero me temo que ahora he de despedirme y refugiarme en mi morada. Buena suerte en tu viaje. Esperemos que volvamos a ese tiempo. Gracias, Aristóteles. Platón. Adiós. Me pregunto qué nos deparará el futuro. ¿Qué sé? Ante ti me presento, maestro. Estoy orgulloso de ti, alumno. Me han llegado noticias de tu inminente campaña en Asia. Así es. Vengo aquí porque hace poco pude consultar el oráculo de Delfos. Mas recuerdo aquella historia del engaño, el engaño que le hizo a Platón. Y vengo aquí sabiendo que Platón se encuentra junto a ti. De modo que, Platón, dime, ¿cuál fue el obsequio que te dio y de qué manera te engañó? He aquí la inútil e insignificante daga que nada pudo salvar. Concédemela pues, y yo vengaré a Sócrates. Espero que tengan mejor suerte. Alejandro partió con la daga jurando venganza por lo sucedido a Sócrates. Nadie sabe lo que sucedió, pero el macedonio nunca volvió a ser el mismo, ya que el oráculo quedó relegado al olvido de los tiempos. De algún modo, una ruptura fue reparada, aunque nadie sepa qué fue lo que realmente hizo el rey.
Me quedo dormido. Aún no terminan los temas. Luego acabaré. ¿Sócrates? ¿Qué hacemos aquí, Platón? Curiosos estos tiempos. Mira, mira. Los carros están muy cambiados. ¿Dónde están los caballos? Sophocle peut-il conçu que Némésis attendait à Babylone le destructeur de Thèbes, puis d'Héracleus et d'Oedipe? La seule menace qu'Alexandre entend n'est pas celle de Prince de l'Indus au milieu de l'Ephron, c'est celle de Callisthène de la Grèce. Tu n'es pas un dieu. Mira, ¿qué es esto, Alejandro? Curiosos tiempos nuestros, Aristóteles. Padre, esta daga me permite fundar una nueva Alejandría. Siempre con ansias de más. ¿Esto? Tiene un nombre. Se aproximan 3 filósofos. ¡Atrás, viles mentirosos! ¿Qué hacéis con tan gran sofista?